carnes pueden desaparecer así de fácil, porque eso de que estén sustituyendo las carnes con grillos no va conmigo. Así que hoy vamos a deshidratar carnes, cualquier tipo de carnes, para guardarlas por años sin refrigeración y que los grillos se los coman otros. Claro, nos estamos preparando para las emergencias, para cuando no hay carne. A nosotros nos encanta comérnoslos así, pero en caso de necesidad también puede agregarse a sopas, a cremas y alimentos y dejarlo suficiente tiempo para que absorba el agua y se hidrate. Y en una sopa eso queda buenísimo. Puede hacerse con carne de vaca, pollo, puerco y hasta pescado. Los mejores cortes son los que son muy bajos de grasa. Mientras menos grasa, mejor, porque la grasa hace que se acorte el tiempo de duración, ya que puede ponerse rancia con los años. Con el pescado, bueno, se imaginarán cómo les queda oliendo la cocina. Necesitan un deshidratador y hay muchos modelos, no necesariamente tienen que ser eléctricos. Aquí les muestro. Yo, por si acaso les interesa, les voy a poner el enlace de los dos que tengo yo en la parte de abajo en la descripción del video. Pero no se crean que tienen que casarse con uno eléctrico. También existen como el que están viendo ahora, que hay de muchos tamaños, pequeños y grandes, y son como una mallita bien suavecita para que los insectos no entren donde tienen la comida. Son una maravilla también. El problema con esos es que dependen del tiempo y como ven, hace mucho frío y mucha humedad en este momento, así que yo no podría deshidratar de esa manera. Estos son específicamente para usarlos con el sol. O pueden deshidratar simplemente al sol como se deshidrataba hace tantos años y aún hoy en día se deshidrata en muchas partes. Si van a hacer carne, cochino, pollo, lo que vayan a hacer, limpian su pedazo y lo van cortando bien finito. Ahora un truquito, si lo cortan con las fibras, fíjense bien las fibras que les estoy enseñando aquí en el cochino. Si lo cortan con la fibra, le queda más chicloso, más duro el pedazo. Así que si lo cortan en contra de la fibra, como les estoy mostrando, entonces les va a quedar más suave cuando lo muerdan. En otras palabras, si hacen el corte en contra de la dirección de las fibras, les va a quedar más suave el corte. Y eso es para todas las carnes. Quítenle todos los nerviecitos y los pedacitos de grasa que se consigan en el camino, al menos lo más que puedan. Hay gente que congela la carne un poquito antes de cortarla, pero a mí me resulta bien así. Ahora es cuando lo van a adobar. Le pueden echar sal, orégano, ajo, lo que quieran. Pueden adobarlo en un envase o directamente en las bandejas donde van a deshidratarlos. Nosotros solamente le echamos sal, pero ustedes son libres de adobarlos como gusten. Esto que ven aquí es puerco o cochino. Y es delicioso, de hecho es uno de los favoritos de mis hijos. Hago de a 10 kilos a la vez y ya no hallo dónde esconderlos porque no duran. Van colocando los trozos ya adobados y bien finitos, lo más finito que puedan cortarlo. Lo van acomodando en sus rejillas de acuerdo a cómo sea su deshidratador, manual o eléctrico, y lo van poniendo bastante separadito, que les quepa todo lo posible, pero sin tocarse mucho. Déjenme enseñarles mejor. La idea es que el aire circule entre los pedazos de carne que ustedes picaron, y lo mismo es para cualquier cosa que vayan a deshidratar. Cuando circula el aire se seca mejor. Y si aún no se han comprado un deshidratador eléctrico y piensan hacerlo, les recomiendo que se gasten ese dinerito extra que cuesta comprarlo con bandejas de acero inoxidable.
Resulta que mi hermana tiene una con bandejas de plástico y se le están deshaciendo porque con el calor el plástico se deshace. Y eso no pasa con las de acero inoxidable. Así que gástense ese dinerito extra, pero inviertan en algo que le va a durar para toda la vida. Meten sus bandejas en el horno deshidratador y, por cierto, los hornos normales a veces tienen la temperatura bajita para poder deshidratar, así que fíjense en las funciones de su horno por si acaso. Las temperaturas de un deshidratador oscilan entre 35 y 70 grados centígrados, de acuerdo a lo que se vaya a deshidratar. Para las carnes yo utilizo 155 grados Fahrenheit, que son aproximadamente 68 centígrados. Y dejo las carnes deshidratarse 12 horas, porque así es como me gusta a mí. Pero ustedes tienen que probarlo en su horno y ver la textura que les gusta. El secreto está en que no les quede nada de humedad. Bueno, sí, yo aproveché para deshidratar manzanas y otras frutas porque esas pueden ir juntas. Ya les voy a enseñar cómo se sabe cuando las carnes están listas. ¿Ven cómo se parte con facilidad el cochino cuando lo volteo? No hay nada de flexibilidad. Eso quiere decir que no hay nada de humedad y están listas. Fíjense. En Estados Unidos las carnes secas son muy populares y las venden así, aunque no son tan buenas como las caseras y le echan muchos químicos para preservarlos. Cuéntenme de qué país son y si también es popular en su país. Y si no lo es, pues prepárense porque se van a chupar los dedos. Miren cómo son de secas. Y no es comida de perro, créanme, es un manjar de reyes, bastante caro que los venden. Los indios preservaban la carne así y a los conquistadores les pareció buenísima idea. Hay una manera de preservarla muy famosa que se usa para campamentos y para situaciones de guerra y se llama pemmican. Un día de esto les enseño a hacerlo, pero utiliza carne deshidratada como esta. Lo pueden guardar en envases bien, pero bien secos. Acuérdense que no queremos nada con la humedad. También lo pueden guardar en bolsas selladas al vacío o Mailer, porque mientras estén alejadas de la humedad, la verdad es que no se les va a dañar. Cuando ven que está totalmente deshidratado, que suena como una galleta cuando lo parten, ahí es que está listo. Y tienen carne deshidratada mientras la mantengan alejada de toda la humedad por años. Y como siempre, si les gustó el video, pongan el me gusta, comenten abajo, compartan, suscríbanse y nos vemos en la próxima.